Bueno, bienvenida, bienvenidos. Arrancamos QR en vivo aquí en Bravo TV. Hoy es una noche, en el arranque del programa, en nuestra apertura, es una noche de porqués. Vamos a generarnos esa pregunta y nos va a llevar en el recorrido. Hay un tema que no vamos a mencionar ahora específicamente, que lo vamos a tratar enseguida con Irina Hauser, que tiene que ver con lo que está pasando ahora. Porque hay muchas postales del día, muchos momentos políticos fuertes en el día, y en este momento la comisión investigadora del caso Libra está sesionando, está trabajando. Ya de por sí es un elemento importante porque venía frenada, venía congelada por obra y gracia del propio gobierno. Es probablemente la causa que más le preocupa al gobierno porque hay mucha evidencia respecto de la responsabilidad de Javier Milei sobre esta estafa. En este momento está hablando y evidentemente explicando cosas Santiago Siri, que es un experto en todo el tema criptomonedas y estas comunidades, que habló con nosotros. También estuvo Irina Hauser, fue invitada en nuestra compañera, estuvo invitada en la comisión, es una comisión informativa, porque todavía no tiene autoridades, en alguna triquiñuela que hubo desde el gobierno para que no funcione con autoridades y entonces no se pueden hacer determinadas cosas. Pero en términos informativos funciona y aparece mucha información que condensada genera, bueno, por supuesto, una posición respecto del tema. Así que en un ratito nos vamos a meter con esto y ahí tenemos también, seguramente tendremos algunos por qué. Por ejemplo, ¿por qué el gobierno, en una situación que es o estafadores o estafados, por qué el gobierno, si se dice estafado, no demanda? Es muy raro, porque todo estafado en una causa termina siendo demandante. Un estafado que no es demandante genera muchas preguntas respecto de por qué no lo hace, porque muy rápidamente puede quedar del lado de los estafadores. Bueno, ya vamos a ir con este tema. Vamos a repasar a partir de algunas escenas del día, algunas preguntas, algunos por qué. Vamos a arrancar con el Hospital Garrahan. Hoy un festival muy importante, paro de 24 horas de trabajadores y trabajadoras, pero además un festival que reúne varias tribus, porque estuvo Peteco Carabajal, Las Manos de Filippi, distintas bandas que acompañaron y llevaban efectivamente a su gente. Miren cómo están bailando allí. Hay un elemento ahí, ¿no? El otro día hablábamos del amor como una pulsión política importante. Bueno, aquí hay una celebración, hay baile, hay goce, en el medio de la lucha, en el medio de la pelea, en el medio de un reclamo. Eso me da la sensación que no lo pueden tener muchos espacios en la vida política y social de un país, ¿no? Que el propio reclamo también venga acompañado con cultura, venga acompañado con distintas comunidades que se juntan y con celebración. ¿Por qué el Garrahan? ¿Por qué el Garrahan? Es muy difícil tratar de meterse en la cabeza del gobierno y descubrir por qué se mete con algo que simboliza tantas cosas, ¿no? Si hay un rol del Estado es cuidar a los más vulnerados, y aquí estamos hablando de familias de todo el país que llevan a sus niños, a sus niñas a que les salven la vida. ¿Por qué el gobierno insiste con la provocación? La semana pasada el presidente Javier Milei diciendo, che, hay residentes en el mundo, los residentes pagan por trabajar. Y hoy Manuel Adorni, otra vez, en su conferencia de prensa, insiste con provocar respecto del Garrahan. ¿Por qué, Adorni? A ver. Entendemos que es un paro en el que unos pocos privilegiados sindicales lo que están haciendo es frenar, dificultar o entorpecer la atención en el Garrahan, porque me la paso aclarando que nuestro problema no es con el Garrahan, no es con los médicos, no es con los administrativos, no es con el resto del personal, sino que es con los ñoquis, es con la gente que le roba recursos a todos ellos. Es verdaderamente inexplicable. Yo creo que Manuel Adorni escucha lo que dijo y después dice, la verdad, no entiendo cómo esto pasa. No hay un solo trabajadora del Garrahan que esté avalando lo que dice Manuel Adorni. Y no es que están defendiendo a los eventuales ñoquis. Y el deterioro del Garrahan no es por los que protestan, es por el recorte presupuestario que tiene el hospital. Porque los salarios no alcanzan, porque expulsan. Hoy alguien decía, Milei va a pasar a la historia como el presidente que hizo que profesionales del Garrahan, que es donde todos quieren ir a trabajar y a terminar de formarse, se vayan. Y además empiezan a suceder determinadas cosas. Miren, vamos a compartir una imagen, cuando hablamos de las distintas comunidades. Miren quiénes estaban
acompañando la pelea del Garrahan. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvieron aquí, en QR, un trabajador de ARSAT y una trabajadora del Garrahan? Y nosotros les decíamos, ¿por qué no se intercambian estetoscopio por una de las camisas que usan efectivamente en ARSAT? Porque la pelea es la misma. La denuncia por el ajuste es el mismo. Y entonces ahí a nuestro productor general creativo se le ocurrió lo siguiente. Estetoscopios y satélites, la lucha es una sola. Es verdad, no rima, pero pega. Y tiene una fuerza impresionante. ¿Por qué entonces el Garrahan? Yo me imagino alguien en el gobierno debe tener dos dedos de frente y decir, che, acá no, estamos metiendo los dedos en el enchufe. Y alguien, otro alguien, debe decir, no, sigamos, porque esa es nuestra demostración, probablemente al Fondo Monetario Internacional también, pero un sector de la sociedad que nosotros no vamos para atrás. Y cuando decimos motosierra, decimos motosierra. Bueno, entonces encontremos alguna narrativa, alguna excusa para seguir esto. Y entonces ahí aparece, no, vamos por los ñoquis. Bueno, no resiste el menor análisis si hay un porqué grande como una casa. Vamos a seguir con otro porqué. Y tiene que ver con la marcha que hoy protagonizó unos 150 sindicatos y organizaciones sociales, un frente sindical, un frente multisectorial muy importante sobre la avenida o la calle Carlos Pellegrini en el centro porteño, que nos remite a lo que alguna vez se denominó, y fue un hecho importante en la vida política argentina, que es el MTA. Ustedes son muy chicos, bueno, no todos, pero de las primeras reacciones organizadas a las políticas del menemismo apareció el Movimiento de Trabajadores Argentinos, que después tuvo como una figura emblemática a Hugo Moyano, por ejemplo. Pero eran esos sindicatos que empezaban a agruparse por fuera de la propia CGT, de las estructuras sindicales tradicionales, y entendían que tenían que tener otro tipo de planteos. Bueno, una movilización muy importante. Probablemente un punto de partida o quizá un punto de llegada de haber comprendido que varios sectores tienen el mismo problema, igual que el Garrahan, igual que ARSAT, y que esta movilización da un testimonio. Después se acercaron hacia lo que los miércoles ya es un emblema de la protesta en la Argentina, que tiene que ver con la movilización de jubilados y jubiladas en el Congreso Nacional. Acá aparece otro gran porqué. Quiero que compartamos la dimensión del operativo de lo que fue hoy en el Congreso Nacional respecto de las personas que se estaban movilizando. Miren esta escena, miren esta imagen, si lo podemos congelar ahí. Miren la cantidad de jubilados y jubiladas que había, digamos, yendo por Rivadavia antes de entrar a la dársena que retoma por Hipólito Yrigoyen. Miren la cantidad de personas movilizadas y miren esa valla, novedoso, estaban de estreno, que arranca en Rivadavia, atraviesa la dársena y termina en Hipólito Yrigoyen y corta Entre Ríos y corta también el acceso a Callao. Para ir por Callao había que doblar antes. Miren Rivadavia al fondo, todo vacío, todo desierto. Si el protocolo tiene que ver con garantizar el tránsito y la movilidad, ¿qué están haciendo? Miren la cantidad de camionetas que hay de la policía. Miren la cantidad de efectivos que hay también. ¿Por qué este operativo? ¿Cuál es el mensaje? Insistimos. ¿Qué cosa simbólica se sigue jugando el gobierno en este operativo? Sale muchos mangos esto, ¿eh? Hoy si lo hubieran leído mejor, se hubieran ahorrado unos cuantos cientos de millones de pesos. Otra vez, ministra, cuidado, porque Sturzenegger puede estar observando. Che, ¿cuánto gastamos en el operativo? ¿Y cuánta gente efectivamente va? ¿Y qué daño le generamos al tránsito? O el mensaje es otro, está clara cuál es la respuesta, pero nos llamó mucho la atención. Después hay una pregunta, hoy vienen Rodolfo Aguiar, de ATE, y viene también Alejandro Gramajo, que es de la UTEP. Le vamos a preguntar por qué no terminó de acumularse, digamos, ese frente sindical aquí en la movilización de jubilados y jubiladas. Lo decimos siempre, es una oportunidad de acumular política y calle en casi que el gobierno invita todos los miércoles a esto. Vamos a volver a Manuel Adorni, porque hoy Manuel Adorni, entre varias cosas que anuncia, seguramente también como Lilia Lemoyne en esta movilización provocando y el gobierno tratando de recuperar agenda, de recuperar centralidad, se mete con un feriado del Día de Trabajadores y Trabajadoras del Estado. ¿Por qué este feriado? Seguimos con los por qué. ¿Por qué con este feriado? Vamos a ver cómo lo explicaba Adorni. A través de un decreto que se va a firmar en las próximas horas
y que saldrá publicado, por supuesto, en el boletín oficial, el presidente eliminará la jornada no laborable correspondiente al Día del Empleado Público. El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del sector privado no tiene o carece, teniendo en cuenta, por supuesto, que ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes de este país. Trabajar en el Estado es un servicio para atender al ciudadano que todos los días se esfuerza para llevar un plato de comida a su familia y que de manera directa o indirecta es responsable del presente y del futuro del país. Esta medida va en consonancia con la concepción del Estado que tiene este gobierno. Está para allanar el camino de libertad a los argentinos, no para entorpecerlo. La Argentina que rendía culto al estatismo y al sector público en detrimento del privado es cosa del pasado. Bueno, varias cosas. El por qué me parece que está claro, que es erradicar la categoría de trabajador o trabajadora a quien trabaja en el Estado. Ese es el objetivo de fondo. ¿Por qué? Porque el Estado es un criminal, ¿se acuerdan? Milei es el topo para destruir al Estado, porque el Estado es un agente criminal, es un agente del crimen. Por eso son héroes los que evaden impuestos. Por eso Al Capone era un héroe. Entonces, si el Estado es criminal, quienes trabajan en el Estado no son trabajadores, son alguna otra especie de categoría que hay que erradicar, definitivamente. En el fondo ese es el porqué, la motosierra y el famoso equilibrio fiscal. Ahora, tiene un problema Adorni muy serio de argumentación, que es que él dice, son privilegios que en el sector privado no existen, que el trabajador del sector privado no existe. ¿Ah, no? Vamos a ver, miren el siguiente posteo de Luis Campos, amigo, investigador de la CTA y abogado laboralista. Miren lo que dice. El gobierno dice que los estatales gozan de un privilegio por tener su día, 27 de junio, el viernes. Es una práctica que existe en casi todas las actividades del sector público y privado. De hecho, todavía no encontré ninguna que no lo tenga. Y miren lo que ubica. 5 de febrero, entidades civiles y deportivas. 1 de marzo, ferroviarios. 10 de marzo, alimentación. 14 de abril, prensa televisiva. 7 de mayo, gráficos. 2 de agosto, gastronómicos. 21 de septiembre, sanidad. 26 de septiembre, comercio. 29 de octubre, aceiteros. 6 de noviembre, bancarios. 11 de noviembre, empleados legislativos nacionales. 16 de noviembre, judiciales. Tercer lunes de noviembre, plásticos. 13 de diciembre, petroleros. 15 de diciembre, camioneros. Y dice Luis Campos que dejó de buscar, porque no había ninguno que no tuviera un día. Fin, Adorni, fin. No existe el argumento. Acá hay otra cosa, que es lo que decíamos en el arranque de esta postal, de esta noticia del día y nuestros por qué. Pero es muy flojo de argumentos. Me estaba acordando de Germán Martínez, ayer, diputado nacional, y decía, a mí me encanta QR, dice Germán Martínez, pero ustedes todo el tiempo están tratando de encontrar una explicación, no les importa nada. No vamos a dejar de hacerlo, pero el punto es interesante. La pregunta quizá es hasta dónde aguanta la sociedad que no haya argumentos para las cosas que hace el gobierno. Quizá en este punto en particular, tanta deslegitimación respecto de lo público y respecto de los laburantes del sector público, crean que aquí vuelven a ganar alguna afinidad en un momento en que se deteriora tanto la vida de las familias argentinas. El siguiente por qué no le encontramos mucho academicismo, sepan disculpar. ¿Por qué este coso que vamos a ver ahora? ¿Por qué este coso? No suelo traerme papeles, pero temía olvidarme algunas caracterizaciones del coso que vamos a escuchar a continuación. Vamos a escuchar a Axel Kaiser Barents von Hohenhagen. ¿Quién es? Es un hombre chileno animal, se ríe Guido Bambini, es abogado. Es el subdirector académico de la Fundación Faro. El director ejecutivo, ustedes lo conocen, es Laje. Y tiene algunos escritos, tiene varios premios, dicen que es uno de los influencers más importantes de la región, pero tiene algunos libros que aparentemente son bestseller. El engaño populista, El Papa y el capitalismo, me encantaría, este de 2018 me encantaría leerlo ahora. La tiranía de la igualdad, El economista callejero, La fatal ignorancia, La neoinquisición. ¿Por qué estamos hablando de Axel Kaiser Barents von Hohenhagen? Porque en un canal de televisión, en un canal de la prensa tradicional, le permitieron decir esto.
Independientemente del grupo de edad o del sexo, los progresistas también tienen mucho más probabilidades que los conservadores de informar haber sido diagnosticados con una enfermedad mental. Y después dice, los conservadores tienden a ser más sanos, más patrióticos y más religiosos y afirman haber encontrado mayores niveles de significado en sus vidas. Y eso explica también por qué muchas personas que están en estos círculos se vuelven violentas, físicamente violentas. ¿Qué ves hoy en Argentina? ¿Ves algo de todo esto que escribiste en tu libro, que citaste? ¿Qué ves? Yo estoy completamente seguro que Argentina tiene un sector de la población al que se le ha repetido tanto estos parásitos mentales que han sido infectados, efectivamente. Y lo que ¿Hay parásitos mentales en Argentina? Y claro, yo los que cito acá, por ejemplo, la idea de los derechos sociales, que donde... Sí. ¿Serían los seguidores de quién? No sé si vos los querés. No, yo los pondría obviamente en el campo de la izquierda progresista, del kirchnerismo, de sectores del peronismo. Es muy difícil caracterizar este discurso, ¿no? De gente que está aparentemente infectada con algún parásito mental. En el fondo, la idea de que es imposible convivir con esto, porque uno puede convivir con alguien que piensa distinto. Con alguien que está enfermo y que está inoculado de parásitos mentales, está ubicando a un sector de la sociedad en el lugar prácticamente de la anulación, de la imposibilidad de la convivencia. En alguna otra región del mundo y en algún otro tiempo este discurso se lo caracterizaba de una manera unívoca. Un discurso nazi. Un discurso nazi. Nadie le repregunta nada, nadie le dice nada. Está tan naturalizado esto que no llama la atención. Es más, hasta nuestra primera, seamos honestos, nuestra primera reacción quizás hasta fue de una burlesco, alguna sonrisa. Pero es muy serio que se diga una cosa así en televisión, que nadie le diga nada, al contrario, que lo inciten a decir la barbaridad siguiente. Cuando estas cosas se naturalizan, cuando un sector de la sociedad se convence de que efectivamente hay un sector de la población que está enfermo y que provoca males y que no se pueden recuperar porque son parásitos mentales, porque tienen parásitos mentales, ¿la solución cuál es? ¿Qué solución se propone frente a esto? Es muy grave. Esto no se debería permitir, no tengo ninguna duda de esto. Después discutamos, libertad de expresión, demos ese debate. Pero esto no se debería permitir, este tipo de discurso no se debería permitir en ningún país, en ningún lugar del mundo. Acá gobierna. Porque después van a ver, vamos a volver sobre esto, pero en un momento aparece una frase de Javier Milei, que Milei se divierte, o que lo que más lo divierte es la batalla cultural. Es decir, que encima hay un goce en todo esto, involucrado. Bueno, estamos llegando al final de nuestros porqué. ¿Por qué este coso me parece que queda, no? Estamos llegando al final de nuestros porqué, que es la apertura del programa de hoy, y hay un porqué para el presidente de los Estados Unidos. En el marco de una tregua, vamos a ver si es una tregua robusta, si es un fin de la guerra o si es algo momentáneo. Estamos hablando del conflicto entre Israel e Irán, donde Estados Unidos también es parte. Fue Donald Trump a Países Bajos, lo recibió Máxima. Y allí fue a pedir que todos los países que son parte de la OTAN aumenten la cantidad de plata que le destinan a la OTAN para armarse. Es decir, está invitando a que OTAN tenga más poderío militar, más fierros. Pero además dijo otra cosa. Vean esto. Presten atención. But had we not succeeded with that hit ended the war. That hit ended the war. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki. But that was essentially the same thing. That ended that war. This ended that with the war. If we didn't take that out, they'd be fighting right now. Donald Trump estaba hablando de lo valioso que había sido para esta paz en Medio Oriente los bombazos que le descargó a Irán. Desde los aviones B-2, que ayer comentábamos con Martín Granowski, que al mismo tiempo servía para ostentar el poderío militar. Probaron armas también en esta guerra, en estos 12 días. Y entonces Donald Trump dice, no quiero comparar, pero de la misma manera que las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial, mentira, ya estaba terminada, era una demostración. Ya se estaba empezando a
a planificar el poderío estadounidense después de en la posguerra, mostrando que tenía esa capacidad de daño. Pero el mensaje, en el porqué, el mensaje general entre invitar a que la OTAN tenga mayor poderío militar, con más recursos de Europa, se le paró de manos a España y la va a pasar mal seguramente Pedro Sánchez, más ostentar que sus bombardeos fueron como las bombas nucleares en Japón, sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, el mensaje que está dando al mundo el presidente de los Estados Unidos es: la única manera de sostener la paz es a los tiros, es a los bombazos. Es un mensaje tremendo para este mundo tan fragmentado, de tanta tensión. Lo que se reivindica es la solución militar. En este mundo estamos viviendo. En este mundo pasan las cosas que veíamos recién. Gobiernos que provocan, con discursos de las características de lo que vimos recién. Y un presidente que dice: la manera de finalizar esto era reventarlos a bombazos, como hicimos en Hiroshima y en Nagasaki. ¿Por qué? Bueno, ¿saben por qué? Por esto. Por esto que nos mostró en estas horas Alfredo Serrano Mansilla, director de la CELAC. ¿Cómo se reparte la riqueza patrimonial en la Argentina? El 50% de la población, los de menos recursos, solamente acumula el 4% de la riqueza del país. El 10% más rico, el 59% de la riqueza. El 1% más rico concentra el 25% de la riqueza. Y lo explica en este gráfico, que en un rato con Guido Bambini lo vamos a detallar. Pero a ver si nos entendemos. El 1% más rico tiene el 25% de la riqueza que genera este país, y el 10% más rico, el 59%. Esta es la razón de las cosas que nos pasan. En definitiva, tratando de disipar la neblina, lo que se discute en la Argentina y lo que discute Trump en el mundo, lo que discuten los que apuestan a la multilateralidad, al diálogo, a la paz, a la fraternidad, versus lo que están planteando y discutiendo los que van a los bombazos, los que van con el odio como manera de hacer política, frente a los que celebran en un hospital pediátrico cantando y bailando. Lo que se está discutiendo, el porqué, es la distribución de la riqueza, la desigualdad. De qué manera la política en el mundo acumula recursos, genera recursos y cómo los reparte. Esta es la discusión. Esto es lo intolerable. Que el 1% de nuestra población tenga el 25% de toda nuestra riqueza. El 10% tiene más del 50%. Es difícil, ¿no? En 47 millones de personas, el 10% son 4.700.000 personas. Difícil saber quiénes son. Ahora, el 1%, nos podríamos preguntar, ¿no? Deben tener nombres propios. En algún momento se los identificó en otro modelo de país, con muchas necesidades. ¿Y qué se hizo? Aporte solidario a las grandes fortunas. Se armó un bolonqui total. ¿Por qué? Porque en el centro ese es el corazón de la disputa. Ese es el porqué de todo lo que vimos solamente hoy, en 12 horas en la Argentina. Ahí está el porqué. No perder de vista esto nos va a ayudar mucho a leer en una coyuntura de total intoxicación informativa, a separar la paja del trigo. Nos va a venir muy bien tener esto siempre de fondo. Yo les diría, lo tendríamos que tener en la billetera. ¿Vieron como en San Pugliese? En la billetera hay que tener esto. Y entonces cuando nos encontramos con un conflicto, si no le quieren creer a determinados periodistas o a determinados analistas o algunos dirigentes políticos, hay que abrir la billetera y ver que el 1% de la población en la Argentina tiene el 25% de la riqueza. Eso no puede estar bien, no es razonable. No es razonable. No lo explica la meritocracia. Tendrían que haber arrancado todos desde el mismo lugar para decir, bueno, a ver en la carrera del que mejor lo hace, pero eso no es así, lo sabemos. En el fondo es la desigualdad. Este es el gran aporte de Alfredo Serrano Mansilla, alguien que está pensando por arriba de la escena. Nos cuesta un montón. Es interesante encontrar los porqués, después hay que ver de qué manera se resuelve. Ahí está la política, ese es el valor de la política. Arrancamos QR con las voces del día.
Bahía Blanca denuncian que no han llegado parte de la ayuda prometida por el gobierno nacional. Pero acá pidieron que sí o sí tengas medidor para poder cobrar el subsidio. Papeles de la casa, el medidor y tampoco lo cobré. Mi ley tiene un origen democrático y un ejercicio autocrático. Si él considera que esa ley no hay que cumplirla porque le rompe el plan económico, porque le rompe, no la va a cumplir. Todavía no ha bajado la foto y la verdad es que publicar la foto de un menor, siendo él una persona que es la que más poder tiene en nuestro país, es violencia institucional. El gobierno cuestionó que hay gente que no trabaja. No me sorprende que lo diga el ministro Lugones, que es el dueño de un sanatorio privado y que lo que busca es lucrar con la salud. Para nosotros la salud es un derecho básico humano de todas las personas. Es un paro en el que unos pocos privilegiados sindicales lo que están haciendo es frenar la atención, no es con el Garraham, sino que es con los ñoquis. Hace un año y medio que está esta dirección mileísta del hospital y en un año y medio no encontró un solo ñoqui. Nunca estuvo tan en peligro el hospital. Una reactivación del consumo de quienes tienen más capacidad adquisitiva y una depresión del consumo de productos básicos. Lo que anuncia es más fractura social. Esto te va a explotar en la cara. Hoy si vos caminás por la ciudad de Buenos Aires ves personas por doquier. En una de las últimas reuniones que tuve con el ministro de Desarrollo Humano me decía, tenemos miedo que esto se nos transforme en Los Ángeles. Hay parásitos mentales en Argentina. Y claro, yo los que cito acá, por ejemplo, la idea de los derechos sociales, que donde ¿serían los seguidores de quién? Yo los pondría, obviamente, en el campo de la izquierda progresista, del kirchnerismo. Se acaba de abrir una gran discusión en la Argentina con este Consejo Cipayo que han llamado Consejo de Mayo. Se viene una nueva reforma laboral. Para mí ese es un parteaguas. ¿De qué lado te pones? ¿No se dan cuenta algunos gremialistas que el gobierno está buscando cómplices para llevar adelante una reforma laboral y una reforma previsional que termine de destruir a nuestras jubiladas y jubilados? ¿Qué haces, Lilia? ¿Estás filmando? ¿Qué pasó? Filma eso. Filma eso. Si presentemos una libertad, como tanto se habla, si no tenés educación, si no tenés cultura, salud digna, es muy difícil pensar en libertad. Muy buenas noches para todo el equipo de QR. Hola Irina Hauser, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Guido Bambini. Buenas noches. Bueno, ya nos vamos a meter en varias de las escenas que compartimos en la apertura, pero uno de los temas importantes y que todavía se sigue discutiendo en el Congreso Nacional es la comisión bicameral que investiga el caso Libra. Irina, y vos fuiste además invitada para dar testimonio de todo lo que venís investigando. Sí, fui una de las invitadas. Sí. Hoy fue un día particular porque de alguna manera se reactivó la comisión, aunque no logra definir a sus autoridades, pero estuvo en funcionamiento durante toda la tarde con varias exposiciones. La mía no fue la única, hubo algunos especialistas del mundo cripto que también declararon, hubo otros periodistas. Alejandro Berkovich. Se escuchó a algunos diputados y diputadas también decir cosas interesantes y preguntar cosas interesantes también. A mí me pareció un ámbito relevante, además para ver que también habían sido citados algunos funcionarios, el presidente entre ellos, Karina Milei también, pero también el titular de la Oficina Anticorrupción, la funcionaria que estuvo a cargo de la unidad esta de tareas de investigación, que terminaron cerrando todas las supuestas investigaciones, ¿no? Con argumentos muy parecidos a los que utiliza Milei a la hora de justificar su posteo que generó el caso Libra. Es interesante ver lo que relataron algunas personas de las que estuvimos ahí, pero también ver las ausencias. Creo que lo de Karina Milei y lo de Javier Milei quizás es previsible, pero ¿por qué no el titular de la Oficina Anticorrupción? ¿Por qué no? Aparte que son personas que han estado a cargo de investigaciones que ya concluyeron. Se dieron por terminadas. Bueno, de todas maneras, el signo de interrogación que hay sobre la cuestión de las autoridades sigue trabando un poco el funcionamiento, ¿no? Hoy pudimos charlar en la radio con Nicolás Massot, de Encuentro Federal, y le preguntamos, porque puede funcionar la comisión bicameral, pero al no tener autoridades definidas, por ese empate 14-14, hay algunas facultades que no tienen, nos lo explicaba de esta manera. Si tuviéramos autoridades constituidas, podría la comisión
de manera institucional, insisto, vía exhortos, vía oficios, exigir información a distintas instituciones, ya sea fiscalías, o sea, por ejemplo, las plataformas que tienen información en principio confidencial respecto de la identidad de las billeteras que movieron todo esto, y que podrían en todo caso revelarse la identidad. Ojo, esto es algo que también pueden y deben, y espero que deban y estén requiriendo el Poder Judicial, tanto de España, Estados Unidos como de Argentina, que son los 3 países donde cursan denuncias por estafa, ¿no? Pero podría hacerlo complementariamente el Congreso desde esta comisión, y lo más importante es que podríamos, mediante un reglamento, porque hay antecedentes, disponer de la fuerza pública para requerir la presencia de ciudadanos, es decir, incluyendo funcionarios, que son los que se niegan sistemáticamente a comparecer en el Congreso y a dar todo tipo de explicaciones, ¿no es cierto? O sea que... no teniendo autoridades, eso se complica porque no tenemos autoridades, no pudimos ni siquiera, al no tener autoridades, votar un reglamento. Bien, es bastante claro, explica Mazzotti. Si entre otras cosas podrían, por ejemplo, convocar por la fuerza pública a los funcionarios que no quieran asistir. Sí, es muy relevante lo que dice. Por un lado por las citaciones, pero también por la prueba que se puede llegar a recabar. Porque hay cuestiones que por ahí parecen un poco técnicas que tienen que ver con la ruta de los fondos, a dónde fueron a parar los fondos de las personas que invirtieron en Libra y ese grupo de billeteras virtuales que... donde tenés las que aparentemente tenían información privilegiada, pero tenés aquellas por donde se escurrieron los fondos. Y en algunos casos han intervenido algunas empresas, las llamadas exchange. Tenés 2 instancias, tenés la billetera y tenés las exchange, donde hay registros de las personas que las operan. Claro. No todas las empresas las tienen, O sea, pero... podrías ver quiénes son los que se favorecieron con más de 200 millones de dólares, creo que fueron que retiraron, ¿no? Algunas empresas manejan esa información, la pueden entregar, otras empresas manejan la información biométrica, otras aparentemente no, pero hay un porcentaje importante por lo que yo pude averiguar en todos estos días, ¿no? Hablando incluso con programadores y con especialistas en el tema. Por eso es importante lo que dice Mazzotti, porque se podría pedir esa información, independientemente de que la tramite o no el Poder Judicial, porque ya vimos la parsimonia también con la que se actúa desde los tribunales. Más allá de que esto sea una investigación política, a mí me parece sumamente relevante porque terminás viendo la foto de todo el caso en estas reuniones de comisión. Bueno, en un rato con Irina vamos a hablar con protagonistas y vamos a repasar los momentos más importantes de esta causa y cosas que se dijeron en la comisión que todavía está funcionando. En resumen, lo que recién mencionábamos. Está funcionando la comisión, es importante pero con muchas limitaciones, por eso lo que decía, sobre todo en lo que decía Irina. Vamos a cambiar de tema. Hoy hablamos bastante de Adorni porque en la conferencia de prensa, además de varias decisiones, siempre pateando para el mismo arco, el arco del ajuste, sin embargo, algo llamó la atención y es que el vocero presidencial en la propia conferencia de prensa se metió en la campaña política de la provincia de Buenos Aires, en la campaña electoral de la provincia de Buenos Aires. Lo hizo de esta manera y a continuación vamos a hablar con Gabriel Catopodis, que es el ministro de Infraestructura de la provincia. La obra del sistema Riachuelo, una de las obras de saneamiento más importantes de la historia argentina, la terminó finalmente este gobierno. En concreto, va a mejorar el servicio de cloacas de 4,5 millones de argentinos que viven en el conurbano bonaerense y también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También habilita el inicio de una serie de obras que van a llevar cloacas a 1,5 millones de personas en Almirante Brown, en Avellaneda, en Lanús, en Lomas de Zamora, en Presidente Perón y en Quilmes. Dice Adorni, y mostró un video antes de Sergio Massa durante el gobierno de Alberto Fernández diciendo, bueno, habían dicho que la obra la habían concluido durante el gobierno del Frente de Todos. Falso, dice Adorni, la concluimos nosotros. Lo cual hace 2 cosas. Se mete en la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires a través de la vocería presidencial y al mismo tiempo elogia la obra pública, lo cual es muy llamativo también. Pero sin embargo, alguna explicación probablemente haya que dar respecto a por qué no se concluyó esa obra y si lo que dice Adorni es cierto. Gabriel Catopodis está en línea para charlar con nosotros. Gabriel, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy bien, buenas noches. Gracias por atendernos, Gabriel. Bueno, ¿qué se le contesta desde la provincia de Buenos Aires, infraestructura, a lo que planteó hoy el vocero presidencial? No, Adorni está mintiendo.
está mintiendo con esta información. Por supuesto que esa obra se terminó en el último trimestre del 2023 y una vez que se terminó la obra gruesa y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una infraestructura fundamental para toda la zona sur del Gran Buenos Aires y también de la Ciudad de Buenos Aires, empezaron todo lo que tiene que ver con ajustes y con la conexión a la red fina. Y en ese momento es cuando hay un cambio de gobierno y en ese momento es cuando se paralizan todas las obras en la Argentina y también esta obra. Es realmente absolutamente una actitud cínica la que plantea Adorni y el gobierno, pero bueno, nos tienen, me parece, ya acostumbrados. No hay ningún argentino que crea que el gobierno está interesado por terminar ninguna obra ni por iniciar ninguna obra pública en la Argentina, porque no hay ningún vecino, ningún ciudadano, ningún intendente, ningún gobernador en la Argentina que pueda mostrar y dar testimonio de que en su barrio, en su ciudad, haya alguna obra nacional en marcha. Gabriel, igual quiero aclarar esto. ¿La obra ya estaba terminada y en funcionamiento cuando termina el gobierno del Frente de Todos? Sí, la obra estaba terminada y una vez que se termina hay que entender y explicar que es una obra que permite de alguna manera el funcionamiento y la conexión de toda la red fina, es decir, es una obra estructural, una obra que como cualquier planta de saneamiento y de agua potable, una vez que se termina, por supuesto después requiere todos los ajustes y la conectividad para los ramales finos y para que se pueda ya empezar a utilizar. En ese momento es cuando se produce el cambio de gobierno, pero además hay certificaciones de los organismos internacionales porque esta obra estaba financiada por el Banco Mundial. Por supuesto que está muy claro que cuando nosotros con el gobierno anterior, en ese caso con Sergio Massa, con Mariana Galmarini, anunciamos el final de la obra, por supuesto que está certificada que esa obra estaba terminada, pero me parece una anécdota, me parece que en definitiva lo que hay es una actitud absolutamente cínica. Lo único importante es que este gobierno, el de Milei, el de Caputo, el de Adorni, en 2 años no hicieron un solo metro de cloaca, un solo metro de agua, un solo kilómetro de ruta. No hicieron una sola obra en todo el país. Es el primer presidente en la Argentina, en la historia de nuestro país, que a 2 años de su gobierno, de su mandato, no pudo inaugurar una sola escuela y una sola vivienda. Guido. Sí, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Te quería consultar con respecto a las afectaciones específicas que tienen algunos préstamos, alguna deuda que está tomando el gobierno con el Banco Mundial, con el BID, con la CAF, bueno, ha tomado con el Fondo Monetario Internacional también. ¿Está impactando eso en alguna obra en la provincia de Buenos Aires o tampoco por la vía del endeudamiento se están haciendo obras? No, es muy clara la pregunta y muy importante, porque no solo que recortaron todas las obras con financiamiento del Estado, del Tesoro Nacional, de lo que se generan a partir del pago de los impuestos de todos los ciudadanos, sino que además están subejecutando todos los créditos internacionales y allí sí que no hay ningún sentido porque esa plata no la pueden utilizar para otra cosa, esos créditos no los pueden afectar a otra cosa que no sea el desarrollo de proyectos de infraestructura o de esos programas que estaban establecidos. Un caso pero muy concreto y del que estuvimos hablando en las últimas horas en distintos medios de comunicación es lo que está pasando con Bahía Blanca. Con Bahía Blanca pasan 2 cosas pero muy graves en estas horas. Yo mañana voy a estar muy tempranito en Bahía acompañando al intendente, repasando toda la agenda de infraestructura y de obras que tenemos desde la provincia en Bahía. Pero 2 problemas graves en Bahía que están vinculados con tu pregunta. La primera, bueno, el veto a una ley que definía un fondo de $200 millones, $200.000 millones de pesos de infraestructura para Bahía Blanca. Esa ley fue sancionada en el Congreso en el momento más crítico, a días, a semanas
de haberse producido la tragedia, el presidente decidió vetar esa ley y anular ese fondo, dejar a los bahienses sin el financiamiento y los fondos para esas obras. Pero lo segundo muy grave es que nosotros dejamos un crédito disponible de 200 millones de dólares con el Banco Mundial que se podría aplicar, que tenía y tiene como destino obras de infraestructura para ciudades con riesgo de inundaciones. Ese crédito, los 200 millones de dólares, están absolutamente subejecutados. El gobierno nacional, todos los argentinos estamos pagando intereses por ese crédito. Ese crédito no solo que no se está utilizando, sino que lo más grave no se utilizó para una de las tragedias más graves que tuvimos en las últimas décadas en la Argentina, que fue lo que ocurrió en Bahía Blanca. Gabriel, lo último, te llevo a el armado electoral en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo comienza el trabajo de esa mesa que anunció el gobernador para empezar a ponerse de acuerdo entre los distintos sectores del panperonismo, por decirlo de alguna manera? Todos los días, Pablo, todos los días hay reuniones, hay comunicaciones, hay mesas, algunas son más visibles. ¿Y cómo va? No, y van bien, van bien. Yo soy muy optimista, estoy seguro que va a haber en todos los dirigentes una gran responsabilidad. Axel los está convocando a todos los sectores, porque está convencido de que necesitamos la unidad para frenar a Milei, que este no es un tiempo cualquiera ni en la Argentina ni en la provincia de Buenos Aires, así que el gobernador se está poniendo a la cabeza de esa convocatoria para muy pronto poder iniciar una campaña donde lo más importante, te diría, no son ni los candidatos ni cómo se arman las listas, sino que logremos convocar y entusiasmar a cada votante, a cada ciudadano para que use el voto para producir otra cosa en la Argentina. Se hagan dueños del voto, confiados en que de esa manera vamos a poder frenar y torcer el rumbo de lo que está pasando en la Argentina con el gobierno de Milei. Así que es muy importante que nosotros nos concentremos en esa tarea de cargar de entusiasmo y de responsabilidad, y para eso lo más importante es que los ciudadanos comprendan que el voto tiene que servir para resolver sus problemas, no los problemas de los políticos, y esa es la tarea que tenemos que emprender muy rápidamente en la calle, dialogando con todos los sectores, comerciantes, empresarios pymes, industriales, que a 2 años vista del gobierno de Milei la están pasando muy, pero muy mal. Gracias, Gabriel. Buenas noches. Abrazo, Pablo. Mañana el gobierno nacional tiene un acto en la provincia de Buenos Aires. Va Milei, es el primer Congreso de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, en las afueras de La Plata. Se va intensificando, digamos, ¿no?, el camino hacia las definiciones de las alianzas, de las listas, 9 de julio, 19 de julio y después la elección del 7 de septiembre. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de dólares, con Guido Bambini nos vamos a pantalla, pero vamos a hablar de algo que sí está volando en la República Argentina, que son las importaciones, y con esta portada, miren, ¿se acuerdan qué me importa? De los creadores de Todo Marcha de Acuerdo al Plan, Javier Milei en ¿Qué me importa? Una comedia como las de afuera para estallar como una pyme, por los efectos, por supuesto, de la importación. ¿Por qué vamos a hablar de esto, Guido, hoy? Bueno, porque salieron los datos del intercambio comercial argentino, de lo que importa Argentina y de lo que exporta. Y lo que vemos es que cada vez se va achicando más el saldo comercial, la diferencia. La diferencia que, en definitiva, tiene, digamos, un país de generar dólares de forma genuina, no por la vía del endeudamiento, sino por venderle al mundo más productos de los que importa. Bueno, sí, cada vez más chiquito. No por la vía del endeudamiento, sino por, claro, vender más de lo que compras. Por el comercio exterior, sí, efectivamente. Bueno, y vamos a ver los datos de importaciones. Vamos a ver, acá te los traje en términos relativos, en relación tanto al 2024, que vos tuviste unos primeros 5 meses en el 2024, bueno, con importaciones bastante bajas, producto de la devaluación de diciembre del 23, y cuando caía el producto de Argentina, caían las importaciones en el primer semestre del año pasado. Entonces te lo traje contra 2024 y contra 2023. Igualmente, fíjense los guarismos, están creciendo todos los rubros, digo, y notablemente. Por ejemplo, electrodomésticos, 336%, ¿no? Respecto del año pasado. Contra 2024, 253%
con respecto a 2023. Y así podemos seguir: motos, bicicletas y otros equipos de transporte, prendas de vestir, productos alimenticios. Todos números muy grandes, ¿no? Estamos hablando... La gran mayoría arriba del 50% y algunos triplican. Exactamente, algunos cerca del 200%, que es triplicar lo que se importó en valor en el mismo periodo del año pasado. Claro. Te lo traje también en términos absolutos. En la siguiente plata lo tenemos en términos de dólares. Para que nos demos una idea, por ejemplo, estamos hablando de 760 millones de dólares solamente en productos alimenticios. Farmacéuticos, 500 millones de dólares. Son guarismos impresionantes. Acá en nuestro segmento, fideos de Albania. Bueno, ¿no? Exactamente, me acordaba de los fideos de Albania. Para tener una idea, las importaciones están creciendo al 30% en términos interanuales, cuando comparo mayo contra mayo, y las exportaciones cayeron 7%. Digo, es una dinámica muy insostenible en el mediano y en el largo plazo. Claro. Le va a costar muchísimos dólares a un banco central que no llega ni siquiera a cumplir las metas con el Fondo Monetario Internacional. Todo esto se hace intentando que no impacten los precios, y que los precios sean cada vez más bajos, lo más bajo posible. Una de las formas de disciplinar precios, sí, que ha encontrado el gobierno es la apertura importadora y el ancla cambiaria y el ancla salarial. Digo, el dólar barato también es lo que te está explicando este boom importador. El dólar a 1.200 pesos es lo que te está explicando este boom importador, que tiene efectos muy nocivos en la industria nacional, lógicamente. Te lo traje en la próxima placa. Vemos un monitor, un semáforo que se tiñe todo de rojo prácticamente. Esta es la producción con industrial. Solo dos verdes, te diría, ¿no? Solo dos entre verdes. Amarillo y rojo. Otros equipos de transporte, que es algo de maquinaria agrícola, que cuando el campo le va bien a la maquinaria agrícola. Y los productos del tabaco. Esto es contra 2023 también, primer cuatrimestre. ¿Variación de qué, perdón? Variación de los distintos rubros, de la producción. De producción. Producción industrial. Sí. El primero es en términos agregados. Índice de producción industrial manufacturero. Hoy la industria está operando un 10% por debajo de lo que operaba. Produce 10% menos. Exactamente, produce 10% menos de lo que operaba en 2023. La industria es el segundo sector que más pérdidas de puestos de trabajo generó o implicó desde noviembre del 2023 a la fecha. Se han perdido 31.000 puestos de trabajo registrados del sector privado. Ahí podemos entrar... Esta es la explicación del aumento del desempleo, del digamos. Desempleo, claro. El aumento de la desocupación se explica fundamentalmente, bueno, por el aumento o los despidos en el sector público y por la construcción y la industria. Sí. La construcción es 60.000 puestos de trabajo perdidos. Además es un sector en donde por cada puesto registrado tenés un informal, así que estamos hablando del doble de puestos de trabajo perdidos. Y la industria, también como el segundo sector que más puestos de trabajo ha perdido, con 31.000 desde noviembre hasta marzo de este año, de 2025, que es hasta donde tenemos datos. Y esto, digo, es un dato, el último dato del primer cuatrimestre de abril. Te traigo algo en la próxima placa de lo que pasó esta última semana, porque digo, los despidos siguen, ¿no? No distingue ninguna provincia ni ningún sector, desde Topper, ¿no?, que tiene que reducir la jornada laboral, hasta petroquímicas o químicas. Estamos hablando en Tucumán, en Córdoba, digo, a lo largo y a lo ancho del país. En la última semana se siguen viendo despidos en los sectores industriales muy afectados por esta apertura importadora. Esto es la última semana. Están las fechas ahí en chiquito, pero esto es la última semana. Lo que pasó en Topper en Tucumán, lo que pasó en la petroquímica de Río Tercero en Córdoba, la química Clariant, y también lo que está pasando, esto es una noticia de hoy, de lo que está sucediendo en Globant. Digo, ni siquiera los unicornios tecnológicos argentinos zafan de los problemas en términos de desempleo que tiene la industria argentina. Ha reducido notablemente su planta o su cantidad de trabajadores a lo largo y a lo ancho del país. Es una postal de lo que le está pasando a la industria en este tipo de modelos de apertura importadora, donde el Estado no abre sin acompañar a los sectores industriales, ¿no? La respuesta del gobierno es reconvertite, digo, encontrar la forma. Bueno, los países que se desarrollaron no lo hicieron de esa forma. Lo hicieron con el Estado acompañando, eligiendo ciertos sectores, porque es cierto, Argentina no puede producir absolutamente todo. Orientás el desarrollo productivo. El desarrollo, efectivamente, dando ciertos incentivos fiscales. Bueno, es el Estado acompañando a ciertos sectores estratégicos, porque en un país de 47 millones de trabajadores no cierra solamente con las actividades primarias, que
que es a lo único que le está yendo bien en este modelo. Transformar la fábrica en un galpón para acumular cosas que importás no termina siendo sostenible. No solo no termina siendo sostenible, sino que no cierra para los 47 millones de habitantes que tenemos, porque la cantidad de empleo que puede generar es mucho menor y además es de menor calidad. Digamos, si producís, si agregás valor, si pensás en exportar tu producción industrial, los datos indican que vas a pagar mejores salarios y vas a tener, un grado de multiplicación en la economía con encadenamientos de proveedores mayor que los que te generan las actividades primarias como el agro, los hidrocarburos y la minería, que son los únicos sectores que más o menos están andando bien con este modelo. Hoy habló Adorni sobre empleo, trató de justificar el aumento del desempleo. En un ratito quizá lo podemos tener para compartir con nuestros invitados, pero recordemos la portada de lo que recién estábamos conversando, que tiene que ver con ¿qué me importa? De los creadores de Todo Marcha de Acuerdo al Plan. Quiero darle la bienvenida a protagonistas de la jornada de hoy. Que si alguien les preguntara, che, todo marcha de acuerdo al plan, bueno, habría que ver para quién. Me refiero a Rodolfo Aguiar, que es el secretario general de ATE a nivel nacional, y Alejandro Gramajo, que es el secretario general de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Hoy un frente sindical muy importante, 150 gremios y organizaciones que estuvieron movilizados en el, ahí estamos viendo algunas imágenes, frente al ministerio de Federico Sturzenegger, que es el que desmantela el Estado, entre otras cosas, con una afectación muy importante en el rol del Estado que contaba Guido sobre la producción. Lo voy a saludar y después vamos a escuchar a Adorni hablar de desempleo. Rodolfo, muy buenas noches. Alejandro, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, muy bien, contentos de estar en el piso. Gracias por estar acá. No, por favor. Se cruzaron toda la capital, porque lo estoy viendo para venir, así que lo valoramos. Muy bien. Bueno, antes de ir a lo específico, ¿qué valor le dan a la reunión de sindicatos y organizaciones hoy en la calle? Yo creo que hoy es un día muy importante para el movimiento obrero argentino. ¿Por qué? Y porque nace el frente sindical más grande desde que asumió el presidente Milei, un frente que tiene por principal desafío comenzar a unir todas las luchas, a unificar todos los reclamos sectoriales que se están llevando adelante en todo el país. Alguien decía hoy, es como si fuera el MTA de los 90. Sí, a ver, me parece que hacer comparaciones históricas no es... Creo que lo más importante es que efectivamente nosotros lo asumimos como parte de un hilo conductor que tiene que ver con la unidad, en función desde el día 1 para nosotros el gobierno de Javier Milei y todos sus secuaces representaba la constitución de un modelo para una minoría que efectivamente iba a perjudicar a la grande mayoría y por lo tanto la unidad es un eje vertebrador de nuestra práctica y creo que todos los agrupamientos que hubo que salieron a enfrentar al gobierno de Javier Milei es el camino que tenemos que transitar, pero no solamente para oponernos al gobierno, sino que fundamentalmente cuando nosotros, por ejemplo, con este frente ponemos el eje en la soberanía, en el trabajo y en el salario, es efectivamente porque es parte del problema que estamos atravesando hoy, pero también la necesidad de empezar a constituir las bases de un programa de ideas, de discusiones que tienen que ver con los problemas de las grandes mayorías y que ese proceso de constitución de las ideas fuerza no puede ser sin el protagonismo de los trabajadores, así que nosotros lo celebramos como parte del proceso de resistencia, pero también como el proceso de protagonismo que vamos ganando los trabajadores a la hora de pensar las discusiones centrales, porque lamentablemente hoy la política, por ejemplo, está en discusiones secundarias y para nosotros los problemas centrales son los de los jubilados. ¿Ustedes no son la política? No, por supuesto que no. ¿Este movimiento no es un movimiento político? No, es un movimiento que intenta dar determinadas discusiones, primero y principal, oponernos al gobierno de Javier Milei y sentar determinadas ideas fuerza para discutir la Argentina en función de la realidad de las grandes mayorías. Pero vos decís, no es político partidario. No es político partidario, por supuesto. Por supuesto, no es político partidario. Hay agrupaciones que tienen terminales políticas o participan en espacios políticos, pero no es un frente vinculado a algún agrupamiento político en particular. Rodolfo. Nos quieren reservar siempre al sindicalismo el rol solo de discutir salarios y defender puestos de trabajo, pero por supuesto que estamos en condiciones de debatir políticas y sobre todo discutir el Estado, el rol
que tiene que tener el Estado. Yo recojo el guante sobre el mensaje de la ex presidenta, hoy proscripta, Cristina Fernández de Kirchner, cuando habla de una nueva estatalidad. Bueno, acá estamos, ese debate no lo delegamos nosotros, lo queremos dar, porque ese nuevo Estado, el Estado que viene, el Estado futuro, lo tienen que discutir aquellas y aquellos que le dan vida, todos los días con sus propias vidas, por supuesto, que creemos que el Estado tal vez en el último tiempo se puede haber venido alejando de las necesidades de la gente. Ahora, nunca fue un problema de los trabajadores. Si hubo un área que no funcionó en el Estado, si en los hospitales hay que hacer cola a las 4 de la mañana para conseguir un turno, no es culpa de los trabajadores, es culpa de los jefes. No sobran trabajadores, lo que faltan son políticas públicas fruto de la desidia de este gobierno. No fue casual haber elegido hoy marchar multitudinariamente a el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, porque ahí está el monje negro. Sturzenegger es el ideólogo de la destrucción del Estado y de la quita de todos y cada uno de nuestros derechos. Nosotros nos anoticiamos que nos pretenden eliminar nuestro día, el Día de la Trabajadora y el Trabajador Estatal, que es este viernes. Un día como tienen todas las actividades, declarado no laborable desde el año 2013. Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que hay un gobierno que, bueno, se le nota mucho que quiere castigar a uno de los sindicatos que decidió confrontarlo desde el primer día. Yo creo que para el gobierno fue una sorpresa que frente al terror psicológico que sembró la administración pública desde el inicio, al haber construido el miedo como política de Estado, hoy se encuentra con que los estatales estamos resistiendo y hemos impedido el despido de más de 200.000 trabajadores, porque ese era el verdadero plan que tenía el gobierno en el Estado. Antes de las preguntas de Guido y de Irina, para entender de qué se trata este frente, ¿qué organizaciones, no sé si todas, pero cuáles son las organizaciones que lo integran? Bueno, están la mayoría de los gremios organizados en la CAT. La Cámara de Transporte. Claro, sí, la Confederación de Transporte. Las dos CTA, está ATE Nacional, está la UTEP, está Cipreva, está Aceiteros, está la UON, y hay casi 150 gremios y organizaciones populares y organizaciones estudiantiles. Sí, es la representación de muchos trabajadores y trabajadoras, digamos. Así es. Guido. ¿Qué opinión les merece esta nueva avanzada del gobierno con respecto a esta regulación que implementó ahora la Comisión Nacional de Valores, de la posibilidad de cambiar las indemnizaciones por fondos de cese laborales? Yo creo que eso nos remite a la posibilidad de hablar del Consejo de Mayo. Es un mamarracho. El Consejo de Mayo es un bochorno, es la institucionalización del ajuste. No hay mandato de los trabajadores para que el sindicalismo se siente en esa mesa. Desde ATE nosotros exigimos que no se avale ninguna medida. A veces cuesta pensar que no se den cuenta que este gobierno lo que está buscando es precisamente esto, cómplices que permitan mostrar cierto consenso para avanzar con una reforma laboral absolutamente regresiva. Pero Gerardo Martínez dijo, vamos, pero vamos con nuestra agenda, vamos por paritarias libres, vamos por la homologación de las paritarias. El planteo de los compañeros de la CGT fueron con ese mandato, de la agenda propia y no de la agenda que quiere imponer el gobierno. Pero vos crees, Rodolfo, que no deberían haber ido. Yo lo que digo es que este gobierno ya demostró hace mucho tiempo que el diálogo no forma parte de su plan de acción, de su manual de actuación, porque el diálogo no es solo poner el oído. Dialogar supone que yo escucho a mi interlocutor y si a mi interlocutor le asisten razones, yo modifico el curso de mis acciones. Este gobierno no está dispuesto a modificar nada. Por eso digo, a este gobierno hay que cambiarlo. Yo arriesgo, y por favor no quiero ser tildado de golpista, este gobierno es ilegítimo. Porque hay dos legitimidades distintas. La legitimidad de origen, que es la de acceso al poder, y este gobierno la tiene porque es el voto popular. Ahora está la legitimidad en el ejercicio del poder. Y esa legitimidad es la que ha ido perdiendo. Yo quiero enviar un mensaje claro a todas y a todos los trabajadores ilegalmente cesanteados. Este gobierno se va a ir por la puerta de atrás.
y los trabajadores van a ingresar por la puerta de adelante de todos los ministerios en los que fueron despedidos. Alejandro, ¿cómo está? Irina, ¿tenés pregunta? Sí, quería preguntar, ¿cuál imaginan que sería el próximo paso en esta lucha que se inaugura en el día de hoy de alguna manera, ¿no? O sea, ¿y cuáles son los ejes, ¿no? Los objetivos que se están planteando, más allá de discutir la cuestión de la estatalidad? Alejandro. A ver, yo vuelvo a insistir con algo, es una continuidad de un proceso de pelea que está dando el pueblo argentino, porque para nosotros por lo menos no tenemos la visión pesimista que han instalado muchos medios de comunicación sobre que la gente y el pueblo argentino no está dando pelea. Si uno mira el mapa del conflicto a nivel nacional, yo no recuerdo puebladas en Catamarca, no recuerdo puebladas en la Patagonia como ha pasado, y la cantidad de conflictos, de fábricas tomadas, de cortes de ruta que hay a lo largo y a lo ancho del país. Y para nosotros hay un proceso de continuidad, y lo que intentamos hacer nosotros es ser un instrumento más para el agrupamiento de todas las peleas que está dando el pueblo argentino. Ponemos el eje en la soberanía, en el trabajo y en el salario, y decidimos señalar a uno de los personajes más nefastos que tiene el gobierno, que es Federico Sturzenegger, que es el escriba, el ideólogo de las desregulaciones, de las privatizaciones, pero también como un círculo que representa el verdadero triángulo de hierro, porque el triángulo de hierro, Karina Milei, Santiago Caputo y Karina Milei, es un triángulo de hierro ficticio. El verdadero triángulo de toma de decisiones en el gobierno está puesto en Federico Sturzenegger, el ideólogo y escriba de las grandes privatizaciones y reformas, Caputo, el ministro de Economía, el rey de la finanza y el principal responsable de la deuda criminal que con el Fondo Monetario Internacional, y Patricia Bullrich como el brazo armado para intentar estabilizar este modelo económico que solo cierra con represión, con ajuste y con el intento de desarticular toda la pelea popular. Alejandro, ¿cómo está la situación en los barrios populares? ¿Qué está pasando en los comedores? Ustedes vieron seguramente hace unos días, ayer, la conferencia episcopal sacó un comunicado duro que reafirma muchas de las cosas que nosotros venimos planteando, sobre todo con la problemática. Está jugando fuerte la conferencia episcopal. Siempre nosotros venimos articulando desde hace muchos años en los territorios, quizás hay cosas que no son públicas. Pero lo que no solían hacer era señalar responsabilidad directa del gobierno en alguna de las Y porque la situación es muy crítica. Ellos también viven el avance del narcotráfico como un problema, porque hoy los pibes que antes estaban en una cooperativa, estaban en un club de barrio, estaban en un centro comunitario o en un centro recreativo, hoy son porque no hay laburo, no hay changa, tienen a sus familiares enfermos, tienen la posibilidad o corren el riesgo de no tener guita para pagar el alquiler, y eso implica que si no tenés un familiar que tenga una piecita para dónde ir a parar, termines viviendo en la calle, y esa desesperación lleva a que haya aumentos en la tasa de suicidio y haya aumento en la dependencia económica a partir del préstamo que le toma una familia que está desesperada por un montón de problemas, con los tranzas, con los narcos, que son los que van ganando territorio porque este gobierno ha intentado. ¿Eso pasa mucho más de lo que se muestra en los medios? Sí, totalmente. Y por supuesto que hay un combate cuerpo a cuerpo con las herramientas que se tienen, porque no es que se ha desarticulado toda la organización comunitaria, pero cuando vos no tenés posibilidad de dar respuesta con el alimento, las cooperativas, el compañero que estaba en la economía popular, para que se den una idea, hoy para llegar al día 10 tiene que tener 4 trabajos, ya sea vendiendo en una feria, o vendiendo un par de medias, o vendiendo o limpiando vidrios, o con lo que se pueda, porque la situación es absolutamente desesperante. Quiero preguntarte, Rodolfo, en función de lo que están contando, de la caracterización de un momento de mucha tensión, de mucha insatisfacción, de mucha más pelea que lo que se veía antes, o por lo menos más nuclear. ¿Creen que al gobierno le va a ir mal en las elecciones? Yo creo que la de hoy es una postal que se va a reiterar en las próximas semanas y en los próximos meses. Por supuesto que cae el apoyo popular al gobierno. Nosotros lo advertimos en nuestro sector. Casi el 48% de las empleadas y los empleados públicos había votado a este gobierno. Está completamente arrepentido. Por supuesto que el gobierno intentará, tal vez si crece en un par de diputados y senadores, mostrar un triunfo, pero lo cierto es que yo creo que estamos logrando equilibrar la batalla cultural 18 meses después, porque a mí me dolía el alma cuando parte de la sociedad festejaba cada vez que despedían un empleado público. Ahora eso ya no ocurre. Salimos a explicar,
Ojo, que cuando te dijeron motosierra al Estado, en realidad es la motosierra todos y cada uno de tus derechos, porque si se destruye un puesto de trabajo en el Estado, hay una política pública que se desmantela y un derecho que se pierde, y dimos algunos ejemplos claros. Despidieron empleados públicos que tenían que destapar las alcantarillas, frenan la obra pública, no construyeron desagües, desmantelan el Servicio Meteorológico Nacional, no podés entonces evitar una catástrofe como la de Bahía Blanca o más acá en el tiempo la de Zárate y Campana en la provincia de Buenos Aires. Sí, pretendés vaciar todos los hospitales nacionales y cerrar el Garrahan. El que tiene plata se cura y el que no tiene plata se muere. Hacia esa Argentina vamos. Y si desmantelás o desfinanciás el Instituto Nacional del Cáncer, la gente se muere. Me parece que la sociedad comenzó a tomar conciencia que hay una pérdida de derechos sistemáticas desde que asumió este gobierno. Por supuesto, yo digo, el pueblo conoce muy bien ya cuáles son las ideas de Milei. Lo que todavía no conoce es cuál es el programa alternativo. Y ahí digo lo que decía Alejandro, el movimiento obrero siempre tuvo programa, lo tendremos que seguir analizando, pero el movimiento obrero tiene un programa y por eso es que ese programa tiene que ser tenido en cuenta. Siempre decimos en QR que los miércoles el gobierno ofrece un punto de acumulación en la calle por lo que ocurre con jubilados y jubiladas. Hoy el operativo fue realmente desproporcionado. ¿Llegó la columna hasta el Congreso o un tema de horario que no...? Sí, llegamos, fuimos al ministerio, leímos un documento que habíamos consensuado con todos los organizadores y después desconcentramos al Congreso. Es más, cuando llegamos nosotros, encabezó una columna de jubilados y jubiladas y por supuesto, siempre hacen un operativo desmedido porque me parece que lo único que intentan es seguir generando miedo. Ya no lo logran porque la bronca supera el miedo, porque la bronca es a partir de los problemas que tiene la gente y cuando vos no tenés para morfar, perdés el laburo, te diste cuenta de que Milei te mintió, que te engañó con la idea del combate a la casta y todo eso, porque efectivamente los problemas de la gente son muchos. Y no es casualidad, volviendo a tu pregunta anterior, que si uno mira los resultados electorales de las provincias que han tenido elecciones, la Libertad Avanza no supera el 25, 27, 30% como máximo. Y si vamos a la capital federal, que es donde tienen una base consolidada en términos electorales, es un gobierno que ha ganado una elección a concejales de la Ciudad de Buenos Aires con el 15% de los votos. El 15% del padrón. Sí, 15%. Bueno, el resto tenía menos, ¿eh? Sí, está bien, pero es un dato. Es un dato que también a nosotros nos llama... Para ganar elecciones necesitas sacar más que el otro. Está bien, sí, pero no tiene legitimidad. Porque es el 15% de los votos. Eso no quiere decir pero Alejandro, que nosotros si no tiene legitimidad la Libertad Avanza con lo que ganó, menos legitimidad tiene el resto. Por supuesto, y ahí hay un debate que tiene que ver con el modelo de país, porque la gente evidentemente no vota solamente candidatos. Si nosotros no somos capaces de proponer un modelo de país que contemple la problemática integral que tiene que ver con la soberanía, con el trabajo, con el salario, con el desarrollo, con las 12.000 pymes que han cerrado, ¿no?, con todos los problemas que tienen que ver con la gente de carne y hueso y no con los problemas del palacio, y evidentemente la gente se va a hartar, porque yo creo que Milei no es un capítulo o un accidente de la historia, es parte de un proceso, un fin de ciclo que para mí se inició en el 2001, con el que se vayan todos. Milei llega con el combate a la casta política, le da una salida pacífica al enojo que tenía una parte muy importante de la sociedad. Y por supuesto, como es incapaz de resolver la crisis de representación política en la Argentina, Milei, porque su propio modelo hace que el 70% de la sociedad esté afuera, la gente nuevamente empieza a estar enojada, se manifiesta el conflicto social y se manifiesta electoralmente no yendo a votar. Lo último, yo digo, concentrados en nuestro rol en este momento el movimiento obrero. Quiero decir, cuando llegó Macri a la presidencia, vino con el mejor equipo supuestamente de los últimos 50 años y no sé cuánto tiempo iba a gobernar, y en un solo periodo se fue. ¿Pero por qué se fue? Porque antes de haber sido derrotado en las urnas, había perdido en las calles con la manifestación popular. Nosotros tenemos que poner todas nuestras energías en construir la derrota de Milei en las calles para luego ganarle las urnas. Rodolfo, Alejandro, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Nosotros, que estén muy bien. Agradecidos. Nos vamos a ir a una pausa y al regresar tenemos mucho más QR. Entre otras cosas nos vamos a meter en detalle con lo que pasó hoy en la Comisión Investigadora del caso Libra y desde ya
Vamos a seguir hasta las 12 con mucho más QR. Es Credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son Credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos Credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, Credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Adrián Mercado presenta Argentina Cobre. Conectate con los protagonistas de la industria en una nueva edición de Argentina Cobre, el evento empresarial que marca la agenda del sector. 4 y 5 de agosto, provincia de San Juan. Organiza Panorama Minero. Invita Adrián Mercado. Polenta. ¿Pobre? Pobre el que no la probó nunca. Martes con queso, viernes con estofado. Pobre la ollita de la abuela que tira y tira y tira. Presto Pronta. Pobre quien se la pierda. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Chocolinas cumple 50 años. Sigamos festejando juntos. ¿Lista para conocer a mis papás mañana? No dejes que la fiebre y otros síntomas de la gripe arruinen tu noche. Por eso podés contar con Vic Vitapirena Forte, el poder de Vic en un té que alivia sus principales síntomas. ¡Claro! ¡Súper lista! Despertá listo con Vic Vitapirena Forte. Alivio 5 en 1 de los síntomas de la gripe. Hay cosas que no evolucionaron como pensábamos. Nos dijeron que seríamos capaces de teletransportarnos. O que al menos ya sabríamos la diferencia entre el tire y empuje de una puerta. Nada de esto pasó, pero Koffler sí evolucionó. Porque cambió su selección de cacao y lo combinó con la cantidad justa de leche. Y con tiempo y dedicación logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Koffler. Mucho más suave. Mucho más cremoso. ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos, acreditación por CBU dentro de las 48 horas, mínimos requisitos, cuotas fijas en pesos, rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires.
Muy bien, volvemos a QR y volvemos al segmento Los cuentos de la cripto. Tiene que ver con el caso de la estafa Libra, de la criptomoneda Libra. Actividad de la comisión bicameral, limitada, como les decíamos, porque al no poder elegir autoridades por esas trampas de haber agregado algunas sillas en la comisión bicameral, están 14 a 14. Entonces no se ponen de acuerdo en quiénes son las autoridades. Y si hubiera autoridades, se podrían hacer muchas más cosas, como le explicó Irina hace un rato. Pero Irina fue una de las convocadas a esta sesión informativa. Irina, ¿qué es lo que te preguntaron? ¿Qué fue lo que pudiste aportar en la comisión? Algunas cuestiones que me parecieron cruciales que me preguntaron, por ejemplo, tienen que ver con lo que mencionaba antes sobre la posibilidad. Me preguntaron qué había pasado judicialmente con el rastreo de las billeteras, de la identidad de quienes manejan las billeteras. Y la verdad que todo eso está a mitad de camino judicialmente. Las billeteras virtuales donde se retiró la plata. Donde se retiró la plata. Por otro lado, me preguntaron sobre el contrato que puso Javier Milei en su primer posteo. Bueno, el primero y único, porque después en realidad no, el primero, después el segundo fue el que decía no estoy interiorizado, ¿no? En el primer posteo pone el contrato que te lleva al link para comprar Libra, que todavía no sabemos de dónde salió, ¿no? Entonces, bueno, también... ¿Eso es importante? Es muy importante porque es la forma de saber... ¿cuál fue la organización detrás de esto? Y demostrar que en realidad, además, también me preguntaron esto, si el contrato era público o no era público antes de que lo mostrara Milei en ese tuit. Sí, ¿de dónde sacó Milei ese contrato? ¿Quién se lo dio? Es fundamental. ¿Por qué Milei o Francos o el gobierno no contesta esto? Bueno, es que yo creo, la verdad que mi impresión es que hay un pacto. Es que hay alguna clase de pacto con Hayden Davis, con el empresario estadounidense, que es el que ideó Libra, el que lo diseñó, que estuvo en la Argentina varias veces, que estuvo reunido con Milei en la Casa Rosada, porque si no nos explica además por qué se llamaron todos a silencio. Tanto Hayden Davis, que había dado inmediatamente después del lanzamiento de la criptomoneda y de que se desplomó, él dio entrevistas además donde dijo, yo tengo los 100 millones de pesos, díganme qué hago, de pesos, de dólares, díganme qué hago con esto, imagínate si fueran 100 millones, qué hago con esto, que es plata de Argentina, decía. Es plata de la Argentina, decía. Pero no solamente eso, cuando habla, él cuenta cómo fue el supuesto acuerdo que él dice haber tenido con el gobierno argentino, ¿no? Y con los colaboradores de Javier Milei. Y decía que estaban dados estaban dados distintos pasos, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3. Creo que lo tenemos. Vamos a escuchar a Hayden Davis, dale. There was 3 stages that were planned. One was the first Milei tweet. Second was the second Milei tweet, which was I was told was supposed to be a video. Milei did not say this directly to me, but his team, the people representing him did. And then there was supposed to be a third wave of a bunch of extremely influential people. I'm not going to name all of them because I don't think that's super helpful, that we're going to rip it. And the plan was, okay, take exactly what I told you. Take some of the liquidity off. Maybe I think like I was directing probably slightly too aggressively because I was very nervous about that big sniper, which again, if everybody goes and looks back at the timeline, you can see somebody has like, it's 12.7 or 1.7, I can't remember the amount, but million tokens. And at the top, it was like 55 to 60 million cash that they could have sold. And that was nobody associated. I don't even know who it was. Más allá de los tecnicismos propios del lenguaje cripto, hay un momento que habla de un video y me acordé que lo hablamos el otro día, Irina. Claro, que hablábamos de que... ¿A qué video se refiere Hayden Davis? Estaba la posibilidad de que existiera un video y que como en un dispositivo de Novelli se encontraron carpetas borradas, la sospecha ¿habrá borrado el video que se mencionaba tanto? ¿Y quién lo había mencionado? Lo había mencionado Hayden Davis. ¿Pero un video que podía ser qué? En la difusión de la criptomoneda. Con Milei. Lo que estaba diciendo Davis recién era, nosotros teníamos un acuerdo de 3 pasos. El primer paso era el tuit de Milei. El segundo paso era otro tuit
donde se esperaba que hubiera un video. El mecanismo de hacer un video para promover una criptomoneda o un negocio del mundo cripto o blockchain, Milei ya lo había hecho alguna vez. Claro. Entonces no era una cosa nueva. Era bastante verosímil que se le pidiera eso, no siendo presidente, ¿no? Pero tal como lo cuenta Hayden Davis, era, bueno, sí, le estamos pidiendo a alguien que ya lo hizo, ¿no? Y el tercer punto y además era... habla de planificaciones y conocimiento previo. Mucho conocimiento previo. Pero lo que decía en esta entrevista con este empresario, Hayden Davis, es muy claro. Después decía que en tercer lugar iba a haber varios influencers, gente muy conocida, que también iba a participar de la promoción, sí, pero que no iba a decir los nombres, ¿no? Que no quería comprometer a más gente. Esta es una cuestión que además yo la mencioné cuando me preguntaron por qué hace a la cuestión de cómo rastrear el contrato, a quién tenés que mirar, bueno. Y la cuestión de que no era público, él, Davis sí entra en tecnicismos y habla de, dónde se habrá ido la plata, qué sé yo, los fondos y demás. Pero insisto, la cuestión de si el contrato era público o no era público es fundamental. Es importante. Y hasta ahora fueron muchos los programadores que explican y te muestran que el contrato no era público, que lo hizo público Javier Milei. Ahora volvemos sobre estos detalles, pero quiero sumar a la conversación a Mónica Frade, diputada nacional de la Coalición Cívica, que integra la comisión bicameral que investiga el caso Libra. Mónica, soy Pablo Caruso con todo el equipo de QR. Saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Hola, Irina, también. Antes de meternos en detalle del tema, hoy integrantes de la Coalición Cívica, que son parte de la comisión... Te escucho muy bajito, Pablo. Ahora vamos a tratar de modificarlo, de mejorar un poco la comunicación. En un momento de la Coalición Cívica se levantaron de la comisión, no participaron más. ¿Por qué? Bueno, dejamos planteada la cuestión. Para nosotros que haya una comisión investigadora que no tiene autoridades, que no tiene días y horarios de reunión, es decir, que no tiene un marco regulado, no es una comisión legalmente constituida. Por lo tanto, todos los testigos que vayan a declarar, que no son testigos, porque como Irina habrá advertido, ni siquiera le pidieron el número de documento, no le leyeron los artículos que penan el falso testimonio, porque no es un testimonio, es, digamos, una invitación, incluso así lo llama Sergio Morales cuando rechaza la citación. Nosotros habíamos propuesto a Sergio Morales, funcionario de la Comisión Nacional de Valores. Claro, pero efectivamente no tiene valor, porque no hay falsos testimonios. Hoy hubo una persona que expuso que cuando lo evidenciaron de que estaba diciendo algo distinto de lo que había hecho, dijo, bueno, pero lo de las redes es otra cosa, es decir, tomaba el pelo a los diputados. ¿Qué queremos decir con esto? Que todos los que han ido y los que van a ir, no todos, pero la mayoría seguramente, tienen muy buena voluntad de aportar, pero no hay un marco que haga que ese aporte sirva, sea conducente. Nosotros, si alguien citado no viene, como están las cosas, no lo podemos hacer traer por la fuerza pública. Distinto sería si nosotros tuviéramos legalmente constituido esto, porque podríamos hacer uso de la fuerza pública, o podríamos tener, digamos, competencia para librar oficios, pedir información, etcétera, etcétera. Yo creo que esto, como está planteado, no es más que una maniobra, son maniobras para dilatar, que se vence el plazo de 3 meses, estamos a un mes de que eso venza. ¿Es un plazo para qué? ¿Qué implica ese plazo, Mónica? El plazo, cuando se vota la comisión y se vota la metodología en la Cámara de Diputados, se estableció que desde la Constitución nosotros teníamos 3 meses para funcionar. Es decir, que la comisión, para que aquel que todavía no sabe, como no tiene autoridades constituidas, está presidida por el secretario parlamentario de la Cámara, que oficia de presidente, pero que no lo es. El presidente, el secretario, de la Cámara, en la comisión, en la reunión anterior, cuando le preguntamos si el plazo estaba corriendo, él dijo que en la interpretación estaba corriendo. Cuando hoy le vuelvo a preguntar,
me dice que no, que el plazo no está corriendo. Entonces, cuando le pregunté a ver cómo era eso, Sí. me dice que él no estaba en condiciones de interpretar nada. Esto avala lo que la coalición cívica había planteado en la última sesión, es que esto se tenía que resolver en el pleno de la Cámara, es decir, si las autoridades no pueden ser el tema del empate destrabado en esa comisión, es el pleno de la Cámara el que tiene soberanía para hacerlo. Claro. Martín Menem, en una interpretación amañada, porque por supuesto está encubriendo lo que el presidente y su núcleo han hecho, vedó esa posibilidad. ¿Eso lo decís en términos políticos Antirreglamentariamente. o en términos penales, ese encubrimiento? La verdad que por ahora en términos políticos, pero no descarto que sea en términos penales, por eso nosotros hicimos la denuncia penal. La verdad que no, hoy no estoy en condiciones de decirlo. En términos políticos está encubriendo. Probablemente lo que está encubriendo es una maniobra delictiva del presidente y ese grupo. Nosotros hemos pedido la citación de Novelli, Torrones y Morales, Sí. porque para nosotros, y así lo dijo Franco cuando vino al Congreso, en Tech Forum, y Irina seguramente coincidirá con esto, ahí nace, ahí empiezan los actos preparatorios de lo que fue el token Libra y la criptomoneda. Irina seguro pero tiene bueno, pregunta, nosotros- Mónica. Dale, Iri. Sí, por lo que estás describiendo y lo que, bueno, todos estos obstáculos que hay para que funcione cabalmente la comisión, uno puede entender que evidentemente el oficialismo está preocupado. Digo que hay, hay motivos y cuestiones que se está tratando justamente de que no se produzcan en la comisión. ¿Qué herramientas y qué pasos quedan, qué posibilidades quedan para activar la comisión? Mira, Irina, esto no es, esto se tiene que reformular. Nosotros presentamos un proyecto la semana pasada que lo han firmado, salvo el oficialismo y sus socios coyunturales, donde nosotros proponemos la creación, proponemos un modo de resolver para evitar este empate y que por supuesto a partir de ese momento se empiece a contar el plazo de los 3 meses. Probablemente en una próxima sesión nosotros hagamos el planteo para que se incorpore el emplazamiento a la Comisión de Poderes y Reglamentos para que esto se resuelva y que a partir de ahí nosotros podamos constituir legalmente esta comisión. Entenderás que no puede funcionar una... Hoy le pregunté por segunda vez al secretario parlamentario cómo haríamos nosotros para producir toda la prueba y desarrollar lo que sería un proceso, digamos, en la comisión investigadora tiene facultades reglamentarias para eso, sin autoridades. Nadie me lo contesta, porque no tiene la respuesta. Y lo que vos planteás o lo que ustedes plantean es que están haciendo tiempo para llegar a que se venza efectivamente el plazo y se acabe el trabajo de la comisión. Así es, sin resultado alguno. Bueno, hay que ver si políticamente eso es sostenible en el Congreso, porque entiendo que hay voluntades más allá de lo que pasa en el 14-14 de la comisión. Pero las voluntades, a mi modo de ver, por supuesto no tengo la verdad y respeto muchísimo a muchísima de la gente que hoy se quedó haciendo preguntas y participando, la voluntad sola no hace nada, Ya, la voluntad claro. es una parte, pero nosotros tenemos que poder conducir esa voluntad dentro de un marco reglamentario que la haga efectiva, porque yo insisto en esto, no tenemos capacidad para hacer venir por la fuerza pública a nadie que no quiera Claro. venir, es decir, que los que vienen, vos fijate, expuso muy bien Irina, expuso muy bien Berkovich, 2 periodistas, que expusieron lo que ya habían publicado, lo que prácticamente está todo publicado. Muchas de las cosas que hoy se dijeron de los especialistas en cripto ya lo habían dicho cuando vinieron al Congreso hace un tiempito atrás en la Comisión de Informática, ya lo habían expresado y nosotros presentamos en la causa penal toda la versión taquigráfica, es decir,
que nosotros estamos dando vuelta en redondo. Entonces, nosotros creemos que no vamos a poder avanzar demasiado sin una comisión legalmente constituida. A ver, Mónica, quiero hacerte de mi parte la última pregunta, no sé si le tiene una. ¿Está confirmado que se trata de una estafa o eso está en duda? Bueno, yo no quiero hablar de... Si yo integro la comisión investigadora, no puedo decir acá hubo una estafa, porque si no, no estaría requiriendo la comisión investigadora. Que hay altísimas sospechas de irregularidades, no hay ninguna duda. Lo que nosotros tenemos que también poder determinar es quién estafó, porque fíjate que estamos con un presidente que va a la justicia recurrentemente para llevar a periodistas. Sí. Que dicen cosas que a él no le gusta o que mienten, pero no ha llevado todavía a las personas que dicen que lo han estafado. Claro, hoy Nicolás Mazzot decía, en una estafa hay un estafador y un estafado. El estafado seguramente se convierte en querellante, es decir, denuncia, no va a querer estar en esa duda, sino. Irina recién dijo algo que es exactamente así, hay un pacto de silencio. Cuando hay un pacto de silencio, Marta, lo que está indicando es que alguien delinquió, alguien hizo lo que no debía. Sabemos que el presidente hizo que quebró la ley de ética pública, yo ya no tengo ninguna duda, porque estaba promocionando un negocio particular y lo estaba haciendo él en su carácter de presidente. Yo no tengo ninguna duda de eso. Si estafó, lo tiene que determinar la justicia, y si hubo otros delitos, además de ese, también lo tiene que determinar la justicia, porque es evidente que acá había una asociación entre todas estas personas que ingresaron durante 8 veces a reunirse con el presidente. Es obvio que los unía un proyecto. Quizá haya sido este y otros más, pero yo no tengo ninguna duda que acá en este gobierno hay cierta sofisticación para cometer delitos. La verdad que no tengo dudas. ¿Cuál es la figura, el tipo penal? Y bueno, lo tendrá que determinar el juez. Mónica, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Iri, para cerrar con lo que quieras, que te parezca oportuno. A mí me parece... Es grave la escena que plantea Mónica Frade. Dice, todo esto va hacia a que se termine el tiempo de trabajo de la comisión. Sí, a mí igual en ese contexto, no porque me haya tocado a mí ir a declarar, a mí no me parece en vano que haya actividad en la comisión, que se hable de esto, que se siga hablando de esto, porque si no parece que el tema no existe más. Si no tenés... Vos decís, aunque no valga, es esto o nada. Hoy es esto o nada. O sea, sí me parece crucial que sigan buscando las maneras de que la comisión pueda funcionar normalmente y tomar todas las medidas que podría tomar, y que evidentemente preocupa mucho, porque si no, al gobierno, si no nos estaría generando este nivel de obstáculo, ¿no? Porque es muy grosero lo que sucede. O sea, lograron el empate y logran que no te pongan a nadie a presidir la comisión, ¿no? Cuando además hay algún consenso para algunos nombres, ¿viste? No es que no, pero no, siguen logrando obstaculizar. Y de todas maneras, a mí, y esto que señalaba Mónica también, de que fue gente que se contradijo con lo que había dicho en las redes con anterioridad, que también fue interesante ver eso. Lo aportó de Loredo y era gente que validaba el relato del gobierno. Claro, era gente que, pero que originalmente hay una persona en particular, no sé si lo llegamos a tener, que declaró que la había aportado sí el oficialismo, Iñaki Azpeteguía, un especialista en cripto, que dijo ante la comisión investigadora que él no se sintió estafado. Hoy en la comisión. Dijo hoy, invitado pero había... por De Loredo. Sí, invitado, sí, era por alguien del oficialismo. Ahora, Sabrina Selva lo sorprende con un video en medio de esta reunión, donde él mismo criticaba a Libra y decía por qué no había que invertir en Libra, ¿no?
Entonces, bueno... Muy llamativo. Bueno, pero está Casi bien. papelonesco. ¿Pero no te parece importante que queden al desnudo estas cosas? A mí me parece... No, si es esto o nada, evidentemente Por eso, esto algo suma al debate. Yo prefiero que esto se vea, ¿no? Claro. Porque te muestra los manejos que intentan hacer y bueno, en esta se les cayó la careta. Ahora, bueno, también los que fuimos a aportar un poco de reconstrucción de los hechos, por más que lo hayamos publicado... A ver, creo que lo podemos ver, Iri, ahora. A ver, sí, porque dale, a ver. está bueno, es muy ilustrativo. No le recomendemos la compra del toque en Libia que impulsó Javier Milei. Número 1, el lanzamiento fue muy apresurado. El sitio web y el token se habían creado tan solo un par de minutos o horas antes del lanzamiento del proyecto. Número 2, la documentación técnica. El proyecto no cuenta con una propuesta robusta y seria ni un equipo técnico reconocido. Ahí le están haciendo escuchar el propio video. A partir de un tweet de Javier Milei. Eso ya generaba cierta sospecha. Número 4, Carla Carrizo se agarra la cabeza. más del 80% de los tokens en tan solo 3 billeteras. Y número 5, y Tai Hamann hace una seña de cancha, digamos, ¿no? Fíjense que en la pantalla atrás está la diputada con el celular, la diputada Selva haciendo escuchar el video, a quien estaba atestiguando todo lo contrario. Es muy llamativo. Está bien, vos lo que decís, Irina, este contraste ocurre porque efectivamente, aunque no sea por los puntos, la comisión se reunió. Claro, bueno, por eso yo digo, para mí sí tiene valor. Además, si no, yo no hago el esfuerzo de ir, ¿no? También creo que lo mismo pensaban muchas de las personas que fueron, cada uno con su bagaje de información, ¿no? Bien. Y además, bueno, eso, poner el tema del tapete y hacer el repaso y recordar quién es quién. Y de pronto, viste, había cosas que las tenés olvidadas. ¿Quién se acordaba que Davis había dicho lo del video, lo del acuerdo? Hoy Alejandro Berkovich recordó también que se conoció un borrador de un acuerdo entre Davis y el gobierno, donde se veía que Sergio Morales, el ex asesor de la CNB, tenía un papel súper importante en la distribución de tareas. Bueno, cantidad de cuestiones. Todo eso, además de la centralidad de Javier Milei en todo esto, y recordar, como siempre decimos acá, que si el tuit no hubiera existido, claro, el escándalo, llámese estafa o el delito que sea. Gracias, Irina. Vamos a ir a una pausa. Cuando volvamos, finalmente van a peritar el celular del diputado Milman. ¿Se acuerdan? Es el diputado nacional que lo escucharon decir en un bar cerca del Congreso: cuando esté camino a la costa, cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa. Se refiere al intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora nos va a contar Irina qué celular le van a peritar a Milman. Todo eso, insisto, después de la tanda. Bueno, atención a quienes nos están siguiendo desde Merlo, en la provincia de San Luis, porque reiteramos nuestra recomendación. No dejen de visitar un lugar muy clásico. Tenemos algunos amigos y amigas que siempre están, cada vez que visitan alguna provincia de nuestro país, buscando algún lugarcito emblemático de Calvo, ese que no te lo podés perder. Y en este caso es No Tire Godoy, es un restaurante donde además de comer bien, se la pasa muy bien, que es tan importante como la buena comida. Así que en Merlo, allí en la provincia de San Luis, No Tire Godoy, recomendación especial de QR. Nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos, porque somos cooperativos y solidarios, y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Muy bien, seguimos en QR, ya nos metemos con el tema Milman, pero nos vamos con algo más económico, Guido Bambini. ¿De qué hablamos? Efectivamente, hoy se conoció, el INDEC dio a conocer la balanza de pagos, que la tenemos en pantalla, en una placa, del primer trimestre del 2025. Ahí está, bueno, hablábamos un poquito en la columna anterior, ahí tenemos todo, ¿no? Los bienes, los servicios, esto es en términos de dólares, el primer trimestre de 2025. El ingreso primario, que es inversión extranjera directa, inversión de cartera y otras inversiones. Bueno, lo cierto es que la cuenta corriente dio negativa y un dato que asusta, más de 5.000 millones de dólares negativa, que ahí en chiquito al final se deja ver endeudamiento neto. ¿Qué significa que la cuenta corriente dé negativa? Bueno, que cierra únicamente la cuenta de bienes y la cuenta de servicios con endeudamiento. Digo, si no hay forma de pagarlo. Si no hay forma de pagarlo, efectivamente. Y podemos ver en la siguiente placa cómo va disminuyendo, a diferencia de lo que había pasado en el 2024. Lo importante es la línea azul oscura de abajo, que es la de servicios, ¿no? Ese es el rojo que por estos momentos se está discutiendo muy fervientemente en las redes sociales, en Twitter, en X, digamos, en relación a los economistas, de que la cuenta de servicios arrojó un déficit de 4.500 millones de dólares. Y vamos a la última. ¿Qué estoy hablando? Perdón, ¿De qué hablamos? Bueno, fundamentalmente de viajes. Mirá lo naranja. Lo naranja es viajes. 3.464 millones de dólares de los 4.500 millones de dólares negativos del primer trimestre de 2025. Última columna. Fíjense la última columna. Eso es cómo fue evolucionando. La última columna de la derecha. Bueno, esto es producto de la apreciación cambiaria, del dólar barato. En el primer cuatrimestre del año, el saldo de turismo fue de 5,9 millones de personas que se fueron al exterior. Digo, la diferencia entre quienes vinieron a la Argentina y los que se fueron de la Argentina a turistear al Mundial de Clubes, por ejemplo... La culpa es de Boca y River. Bueno, que parece que se vuelven temprano ambos, pero menos mal, son menos servicios en el exterior. Claro. Claro, yo estoy contento porque soy bostero. Bueno, por lo menos... ¿Estás contento? ¿Pero por lo menos los primos, viste, está contento por la desgracia ajena. Por lo menos los primos vuelven. Pero no terminó todavía, ¿no? Capaz que, bueno, la quemo. Pero estamos hablando de 3.400 millones de dólares. Le cambió la cara. Solamente en servicios, de viajes al exterior. Una dinámica que a todas luces parece insostenible. Lo veíamos. Siempre la preocupación tiene que ver con los dólares. Siempre tiene que ver con los dólares en este modelo. Por eso los malabares que intenta hacer el gobierno con el repo, con los bopreales, con el bonte, diferentes mecanismos, bueno, ni que hablar con los 12.000 millones del préstamo con el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID, CAF, todos endeudamientos para poder sostener este nivel de apreciación cambiaria que, insisto, es una dinámica insostenible. Este rojo... es un récord histórico en términos de trimestres de la cuenta de servicios, particularmente la de viajes. Digo, hay que remontarse al 2018 para encontrar un número similar y sigue siendo mayor este dato. Comparado con ese 2018... Y es un año bravo, digamos, es un año bravo del macrismo, es cuando empieza la crisis cambiaria del macrismo. Comparado con ese punto, estamos en un 61% más de saldo de turistas yéndose al exterior. Es difícil pensar que se puede sostener este modelo con este nivel de tipo de cambio en la zona de 1.200 pesos. Gracias, Guido. Irina, ¿qué pasa con el celular de Milman? Al final, ¿se va a peritar el celular? ¿Cuánto tiempo pasó desde el atentado a Cristina? Lo que respiró Irina Fernández antes de empezar a responder. ¿Cuánto tiempo pasó? Desde el atentado. Fue el 1 de septiembre de 2022. Sí. Bueno, el celular que se va a peritar... Casi menos de 3 años. Menos de 3 años, sí. Bueno, 2 años y medio. El celular de Gerardo Milman que se va a peritar mañana, como si todo esto fuera una novedad, es un aparato que él entregó en un supuesto gesto de buena voluntad en el año 2023. Pero esperá, si fue en el 2022 esto... ¿Para qué te sirve peritar un teléfono del 2020? Espera, no, por eso. El teléfono, acá está la clave. Pero vos me entendiste algo igual. El teléfono que entrega Milman
que lo entregó hace mucho tiempo, lo entregó en el año 2023, después que hubo una orden de secuestrarle los teléfonos. Los teléfonos. El que él entregó es un iPhone 14 Pro, que es un modelo que salió después del atentado a la venta en el mercado. O sea, Milman se lo compró después del atentado. Claro. Es más, lo empezó a utilizar 10 meses después. 10 semanas después, no 10 meses, perdón. 10 semanas después. Lo que interesa en la investigación es lo que usaba antes, porque Milman está imputado en la causa por el intento de magnicidio, en una causa residual, donde se investiga quiénes fueron los posibles autores intelectuales. En el caso del diputado, como vos dijiste, con anterioridad, hay dos cuestiones que tienen que ver con su imputación. Una, que es que un testigo fue y declaró que lo escuchó decir en el bar de la esquina del Congreso la frase: cuando la maten yo estoy camino a la costa, y esto fue 2 días antes del atentado. Y se lo informa la misma noche del atentado a Marcos Clery, un ex diputado con quien él trabajaba. Le manda un mensaje diciéndole: escuché esto. Ahora me cierra lo que escuché, Claro. lo que entendí, que me llamó la atención. Ese testigo, Jorge Abello, que trabajaba en la Cámara de Diputados, fue denunciado por falso testimonio por pedido de Milman. Y tiene una causa, aunque vos no lo creas, que sigue ahí en el aire. La tienen abierta, como, bueno, esas típicas causas para presionar, Para ¿no? amedrentar, claro. Y la otra cuestión es que Milman había presentado proyectos de resolución con anterioridad al atentado. Llegó a presentar 6 proyectos, uno el mismo día, pidiendo información sobre la custodia de Cristina. Y en uno de esos proyectos, él insinuaba que iba a ocurrir lo que él consideraba que era un autoatentado. Un autoatentado, que es lo que después insistió en algunas que es la notas que dio, postura ¿no? con la que él sostiene, ¿no? Sí. Entonces mañana lo que va a ocurrir es que no se va a peritar un teléfono que pueda llegar a servir de algo, no sé, salvo que encuentren algo raro. Bueno, hay que ver si el nuevo teléfono le propone, quiere recuperar las conversaciones Quiero recuperar anteriores. las anteriores. No, pero ¿Qué esperá. pondrá? ¿Qué habrá porque- puesto Milman? No, porque Milman dio una explicación hace poco, cuando fue a declarar espontáneamente. Sí. Dijo que él originalmente pensó que había perdido su teléfono anterior al atentado en una mudanza, pero que después, atando cabos, se había dado cuenta que no, que se lo robaron de su casa. Y contó toda una historia sobre un supuesto robo, que además llevó a que la jueza hiciera otra denuncia. La jueza siempre haciendo denuncias por Milman. Hablamos de la jueza Capuchetti. María Eugenia Capuchetti. Entonces dice esto, y dice, bueno, y dijo otra cosa más. Dijo que ese celular que él entregó y que va a ser peritado, que él igual borró todo. Porque él tenía un cargo por el cual guardaba secretos de Estado. Él era el que se ocupaba, estaba a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia Claro. Criminal Con Patricia con Bullrich. Patricia Bullrich. En el ministerio. Entonces dice, bueno, yo tenía ahí hasta direcciones de Pero narcos pará, de déjame Rosario. Yo te voy a dar un teléfono, pero borré todo. Yo borré todo. Y no, borrar todo no es un delito. Y además, cuando borré todo, nadie me investigaba. Eso es lo que declaró Milman. No hace mucho, ¿eh? Bueno, ese teléfono se va a peritar mañana, lo va a peritar la Gendarmería, la fuerza favorita de Patricia Bullrich. Muy para la tribuna. Menos. Sí, qué sé yo. Bien. La Y dejamos va a sin intervenir palabras. una dependencia del Ministerio Público Fiscal, igual la querella va a mandar a su perito. Esto va a ocurrir mañana. La verdad es que ojalá nos sorprendan con algo. ¿Qué quieres que te diga? ¿A esta altura del partido? Apostá. No sea malo. Gracias, Siri. Gracias, Guido. Está favor. contento, Guido Bambini. 2-0. No, basta, Guido. Además, no lo disimula. Es increíble. No, Bueno, basta, la gente nunca de te la hizo reír producción tanto. de Otra Parcialidad De le otra está cosa. mandando saludos a Guido para toda su familia. Bueno, reencontramos mañana. Hacemos QR.